Gracias por haber venido una tarde de un sábado pues a seguir enriqueciéndonos con las brillantes exposiciones de Renato. Os informamos una vez más que esta formación tiene un hilo conductor que hemos llamado para el curso 2024-25 Interseccionalidad, una mirada educativa desde diferentes prismas. El tema que hoy también vamos a abordar y que Renato va a compartir generosamente, también la vamos a enmarcar en el inicio que hace hoy, día 18, las diferentes iglesias por la Semana de la Unidad de los Cristianos, ¿no? Y Renato, que es un gran buscador, pues nos hablará de algo que quizá no conozcamos o conozcamos muy poquito, que es el cuaquerismo. ¿Quién no conoce a Renato? Que levante la mano. Todo el mundo te conoce. Bueno, Renato, aparte de ser muy buena persona, es un amante de la Biblia. Es un investigador, es filólogo, es doctor en teología y es un intrépido buscador de la verdad entre textos antiguos, ¿no? Yo creo que está liberando la propia escritura de estas manipulaciones homofóbicas que la han ido encorsetando a lo largo del tiempo. Yo creo que está haciendo una labor de investigación muy necesaria, muy valiente y que a la vez pues él está compartiendo la luz de su mirada. ¿Y sabéis qué? Que creo que esa luz de la mirada es la misma luz de Dios. Entonces, desde aquí te damos las gracias por complicarte la vida sin necesidad, planteando una exégesis, una hermenéutica nuevas, novedosas, creativas y necesarias. Pues con todos vosotros, vosotras y vosotres, Renato Leís. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisma, por esas palabras tan cariñosas. Bien, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí conmigo a compartir un rato que para mí es un poco especial, porque pensándolo bien es la primera vez en mi vida que yo voy a dar una charla sobre la comunidad de fe a la que pertenezco. Y me he estado dando cuenta de estos últimos días cuando estaba yo reuniendo mi material, pensando, ¿dónde he presentado yo? Y no lo he presentado en ningún sitio. Así que para mí es un momento un poco histórico. Además, quiero aclarar, para los que me conozcáis menos, que voy a hablaros en mi cuarta lengua extranjera, que es el español, y espero que en algún momento no se me trabe la lengua cuando me pille una palabra muy difícil. Así que hechos estos pequeños preámbulos, os invito a bendecir este encuentro conmigo compartiendo un breve momento al estilo cuáquero en silencio. Bien, el tema de esta sesión es el cuáquerismo, un camino de exploración espiritual. Y aquí viene un pequeño índice para guiarnos. Primero una introducción, después unas palabras sobre el nombre cuáquero, los orígenes del movimiento, las persecuciones que tuvo que encarar, la teología que la inspira,
su estructura, su organización, la mujer cuáquera, el antiesclavismo, la sencillez, el cuáquerismo del siglo XXI, la inclusión o la inclusividad y al final un pequeño resumen personal. Primero a la introducción. Mi historia comienza en un país llamado Dinamarca, donde yo nací. Como podéis ver, es un país no muy extenso, que está entre Alemania y Suecia. Alemania al sur, Suecia al oriente. Y se compone de una serie de islas y una península continental a la izquierda, Jutlandia. Y Jutlandia es mi tierra. Ahí nací yo. Y para más señas, en esta región marcada en rojo. Así se veía mi iglesia, nuestra iglesia parroquial luterana, de esta aldea, de este pueblito donde yo nací. Y la pongo así de buenas a primeras porque marcó toda mi infancia. Por muchas razones, porque ambos padres míos, tanto padre como madre, estaban muy comprometidos con la vida de esta parroquia, así que la iglesia estaba ahí siempre presente. Y para más señas, no sé si alcanzáis a ver a mano izquierda en la parte inferior, hay una pequeñísima parte, aquí tenemos una silla delante, una pequeñísima parte donde se vislumbra un pedacito del tejado de la iglesia. Y en esa casa que está justamente enfrente nací yo. Así que no había manera de ignorar la situación. Y estos edificios enfrente son la escuela rural. Mi padre era maestro. Y la Casa Blanca, que está a mano derecha, es la central telefónica. Así que entre la central telefónica y la iglesia transcurrió mi vida, por así decirlo, durante mi infancia. Bien. Dicho esto, la secundaria y el bachillerato, claro, tuve que desplazarme a otra parte, que era la ciudad más cercana a Herning, que estaba a 11 kilómetros. Y durante estos años, antes de llegar al bachillerato, pues estos son temas que caracterizaban una buena parte de mi vida, el armario, porque yo andaba ahí con mis atracciones y mis fantasías e imaginaciones, pero no me atrevía a hablar con nadie, porque como nadie más hablaba del tema, ¿quién era yo para abrir la caja de Pandora? Así que ni siquiera se me ocurría comentarlo con nadie. Pensaba yo que era el único chico gay en todo este mundo. Y cuando ya iba creciendo, se me ocurrió acercarme al médico de familia, de cabecera, y él no sabía nada prácticamente, y me remitió al psiquiatra, que sabía muy poco también, porque eran otros tiempos, no había mucha literatura sobre el tema. Y el psiquiatra me mandó a esperar unos años hasta que encontrara a esa chica maravillosa que me enamoraría y todo se resolvería. Como en los cuentos de hadas, ¿no? Y con total me lanzó a una depresión porque mis fantasías y imaginaciones eróticas no se me quitaban. Bien. Un pequeño elemento positivo que en aquel entonces no le di mucha importancia, pero mirando atrás creo que sí lo tuvo. En 1956 salió una película hecha en Estados Unidos, Persuasión amistosa, sería la traducción literal del título en inglés. En español parece que le pusieron el título de La Gran Prueba, que no tiene la misma resonancia que el original, porque lo de amistosa, como vamos a ver, es interesante en este contexto. Y yo la vi por televisión, creo que fue el primer año que tuvimos televisión en mi casa, y en blanco y negro, claro, pero eran aquellos años que la televisión era la gran novedad. Y salió esta película y me impactó bastante porque era muy simpática, ante todo, y hablaba de esta comunidad rural cuáquera en un lugar de Estados Unidos durante el tiempo de la Guerra Civil. ¿Cuáles eran los problemas, verdad, que enfrentaban?
Bien, durante este mismo tiempo me llegó una revista que circulaba para los alumnos de bachillerato. Y por primera vez en mi vida me enteré del tema de la objeción de conciencia. Entonces, en aquellos años todo el mundo, todos los varones del país tenían que hacer la mili, porque era obligatorio el servicio militar. Y entonces yo me enteré, mira, hay otra opción, que nadie me había hablado de eso, porque en ese ambiente donde me movía no era un tema, digamos, de mucha actualidad, por así decirlo. Entonces, para mí fue como una revelación. Mira, objeción de conciencia, qué interesante. Y luego, a los 19 años, me convocaron. Y yo solicité, entonces, formalmente, incluso con una carta de testigos y todo esto, de que yo quería hacer otro servicio alternativo. Y había muy pocas alternativas, entonces me metieron en protección civil. Y vale, aprendí algo de protección civil durante este tiempo. Bien. Luego pasan un par de años, yo voy de aquí para allá, trabajo en esto y en lo otro, y llega un momento en que yo me digo, ¿qué hago con mi vida? ¿Verdad? Estaba llegando yo a los 21 años, ¿y qué hago? Tengo la vida delante, ¿y cuál es mi vocación? Yo soy uno de esos que yo necesito mucho tiempo para meditar las cosas, para reflexionar. Entonces yo me recomendaron mis hermanos mayores una cosa que estaba muy de moda y lo sigue estando hasta cierto punto, irme a un sitio de educación popular para adultos, de los que había muchos en el país. Y mucha gente como yo, pues aprovechaba para ir, y luego tú pasas ahí unos meses de forma residencial, compartiendo con los demás alumnos, hablando con los profesores, yendo a clases de todo tipo, y así vas ubicándote un poco en la vida y te vas encontrando lo que te llama la atención y a lo que puedes dedicar tu tiempo más adelante, ¿no? Entonces yo me fui a este centro y ahí conocí a este señor. La foto es muy posterior a aquella época. Él aquel entonces tenía 40 años. Y esta foto, es que no encuentro ninguna foto de aquella época. Pero he encontrado esta, ya muy jubilado, el señor, ¿verdad? Acercándose, supongo, a los 90 años o algo. Pero él me marcó mi vida, por bien y por mal. Porque fue él quien nos dio a los alumnos en una charla de esas, como era teólogo, nos habló del libro del Génesis y nos explicó que Sodoma y Gomorra quedaron destruidas por su homosexualidad. Y eran los años 60, señores. Y no era usual escuchar esa palabra en público y al micrófono. Y todos los estudiantes del auditorio nos quedamos así. Ha dicho esa palabra, porque normalmente se susurraba muy en secreto y un poco así como... Pero él lo dijo. Entonces eso me marcó y no me ayudó justamente en mi situación, que todavía no había salido del armario. Me impactó bastante. Pero la otra persona que marcó un hito en mi vida era tampoco que encuentro una foto de la persona real. Así que esta es una persona que se le parece mucho. El color de la piel, las gafas y la mirada, sobre todo la mirada, me he fijado en la mirada. Él tenía una mirada así, era coreano, ese señor que había llegado a Dinamarca a estudiar. Él quiso estudiar los grandes teólogos del siglo XIX y quiso estudiar este movimiento de educación para adultos, porque él quería fundar algo parecido en Corea. Y entonces él el primer día se me acercó a mí y me preguntó si yo hablaba inglés, porque su danés era una cosita así muy limitada. Yo le dije que sí y nos pusimos a hablar y resulta que él también fue objetor de conciencia, así que te puedes imaginar los temas de conversación que surgieron de ahí y hicimos una gran amistad. Poco a poco me di cuenta que él pertenecía a una comunidad religiosa llamada Amigos o Cuáqueros. Entonces un día pues me picó la curiosidad porque él se iba a este lugar que estaba cerca de Copenhague
para ir a una reunión cuáquera. Entonces yo le pregunto que si yo podía acompañarlo y fuimos los dos. Y fue una experiencia muy interesante. Una reunión totalmente en silencio, pero 3 personas en medio de ese silencio se pusieron de pie y hablaron por turno, cada uno de un tema. Y recuerdo todavía uno de esos temas que comentaron, los otros 2 no, pero uno sí que se me grabó. Y fue sumamente interesante esta experiencia. Bueno, termina el tiempo ahí, entonces yo, claro, con lo de Sodoma y Gomorra y con lo del cuáquerismo, además con ganas de dejar atrás la iglesia luterana, porque el estilo que lo practicaban mis padres no era el mío. Ellos eran casi de otro siglo, según mi criterio. Para una persona joven con inquietudes como yo, ese luteranismo no era para mí. Entonces yo fui a la mejor universidad en teología de este momento, que aquí vemos uno de los edificios, porque yo quise estudiar teología para enterarme yo solo, ¿verdad? Y estudiar la fe, el cristianismo, con mis propios criterios. Y entonces el primer año nos dieron 3 asignaturas obligatorias. Hebreo bíblico, que me encantó, porque nos permitieron leer desde el primer día el Génesis. El griego clásico, que me aburrió, porque nos metieron en obras clásicas que no tenían nada que ver con la Biblia. Y la filosofía, que más o menos es interesante. Esas fueron las 3. Y mis compañeros todos, me di cuenta muy pronto, todos querían formarse como pastores de la iglesia luterana y yo no. Así que fue un poco así como un caso me sentí un pelín marginal. Y luego empecé yo, justamente durante este tiempo, porque no era como mi ambiente del todo, a estudiar el cuáquerismo por mi cuenta, ¿verdad? Buscaba libros, artículos y todo. Bien. Al año me cansé de ese ambiente y me fui a Copenhague. Aquí tenemos el antiguo edificio principal de la universidad, que todavía estaba en uso. Cuando yo llego ya no, porque hay edificios más modernos, pero ahí mismo, que está frente de la catedral de la ciudad. Me fui ahí en el 67. Y ese mismo año me hice miembro de la Sociedad Religiosa de los Amigos Cuáqueros de Dinamarca. Ese mismo año, el año siguiente empecé a estudiar filología hispánica y aquí me tenéis. Y salí del armario al muy poco tiempo. De alguna forma yo veo una conexión. Encontré mi vocación y salí del armario casi al mismo tiempo. A los 5 años me licencié en filología hispánica y 3 años después conseguí el título de traductor e intérprete autorizado. En Dinamarca no usamos el término jurado, decimos autorizado. Y luego, muchos años después, me doctoré en teología y he puesto ese detalle también porque ese año, o mejor dicho, en el 2002, cuando inicié el doctorado, fue cuando se me quitaron todas las depresiones. Fue una revelación. El doctorado para mí fue la mejor terapia del mundo, porque me permitió estudiar en las fuentes los textos bíblicos que nos habían usado tanto, ¿verdad?, como piedras, lanzándonos toda mi vida, y me di cuenta que estos mensajes, estos textos, traen otro mensaje muy distinto. Así que para mí fue una revelación y fue terapia pura y dura, mejor que cualquier psicoterapia. Bien, ese es el preámbulo sobre mi relación, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poco en temática del cuáquerismo, digamos, más amplio, ¿no? ¿Y qué pasa con este nombre que tiene? Es una palabra un poco rara, ¿no? Entonces yo voy a citar una pequeña publicación que existe y está en uso entre los cuáqueros, que se llama Consejos y Preguntas. Y dice así en la primera página: prestad atención, queridas amigas y amigos, a los impulsos del amor y de la verdad en vuestro corazón. Amigas y amigos, sí, ese título viene de la primera etapa, la etapa primitiva, porque los primeros grupos que se reunían para formar este movimiento más amplio se decían amigos de la verdad,
y voy a comentarlo un poco después a qué se referían, ¿no? Amigos de la verdad. Y la sociedad que iban formando era la sociedad de los amigos. Vamos a mirar un instante la palabra cuáquero, ¿verdad? En inglés tienen un verbo quake, que significa temblar. Earthquake, terremoto, ¿verdad? Quake, temblar. Y el sustantivo, la persona, es el que tiembla, es el quaker, temblador. Si el quaker es temblador, ese término se usó en los primeros tiempos de forma despectiva, para burlarse de los adeptos al movimiento, y decían a veces los unos a los otros, mira cómo tiemblan esos tembladores, porque observaban cómo estaban en las reuniones en silencio y, en fin, os podéis imaginar el escenario. Porque como había mucho silencio, algunos a lo mejor temblaban un poco y tal, pues ahí estaba dado. Entonces, pero lo de temblar en la presencia de Dios era justamente esto. O sea, ellos se referían a la Biblia, cuando hablaban de temblar ante la presencia de Dios, es que hay varias citas en textos bíblicos de esto. Cuando Dios está cerca, temblamos, nos afecta. Y creo que es justo decir que desde sus orígenes el cuáquerismo es una forma de misticismo cristiano. Entonces tenemos que la palabra amiga significa cuáquera y la palabra amigo significa cuáquero, y a la inversa. Y entonces cuando se usa uno y cuando se usa otro, pues los no cuáqueros suelen decir cuáqueros. Y las palabras amiga y amigo, digamos, de puerta para adentro, cuando estamos entre nosotros. Porque claro, si sales a la calle y hablas de los amigos, la gente a lo mejor se confunde y no se sabe exactamente qué pasa. Y entonces, ¿qué pasa cuando pasó la palabra al español? Pues realmente, si quisiéramos traducirla bien, quedaría como tembladora o temblador, ¿no? Digo yo. Pero no fue así. A alguien, no sé quién, se le ocurrió imitar la fonética inglesa o incluso ortográfica y quedó así, cuáquera o cuáquero, ¿verdad? Que no tiene significado en sí, a diferencia de la palabra inglesa. Y en el siglo XXI, en bastantes partes, el nombre oficial de esta comunidad es Sociedad Religiosa de los Amigos, entre paréntesis, cuáqueros. Bien, la tercera parte. Vamos ahora a entrar un poco en la fase de los orígenes. ¿Cómo surgió este movimiento? Y para esto hay que ir al norte de Inglaterra, el siglo XVII. ¿Y qué pasa en el siglo XVII? Pues en Inglaterra, como en muchas partes de Europa, estaba circulando ya la Biblia en lengua vernácula. Acordémonos que en la Edad Media venía en latín y punto. Y la gente de común y corriente no podía leerla, porque muy poca personas sabían latín. Pero ya para entonces circulaba libremente la Biblia en Inglaterra. Y la más famosa de estas, que le suena a alguno y seguramente aquí, es la Biblia del rey Jacobo o Jaime, King James Bible, que sigue siendo la más famosa en el mundo anglosajón. Tuvo mucho prestigio. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta Biblia? La gente se pone a leer y luego pues se ponen a hablar sobre lo que han leído en la Biblia. En traducción, claro, al inglés sí. Pero luego se ponían a comparar lo que leían en la Biblia, en el Evangelio, y lo que pasaba en la iglesia parroquial. Y dicen, Dios mío, pero si no tiene nada que ver lo que vemos en la iglesia esta y lo que leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos o sobre los discípulos de Jesús. Si nos faltan sillas, por favor, traer una. Entonces, claro, hablando y comparando lo uno con lo otro, pues
se ponían descontentos, porque dicen, no, la iglesia que tenemos hoy se ha alejado mucho de sus orígenes. Y entre tantos buscadores, que hubo unos cuantos, salió uno que fue distinguiéndose, un tal George Fox. Y él, gracias a un libro que se publicó de forma póstuma, porque él vivió hasta el 91, 91, pero 13 años después se publicó su journal, su diario, que es como su relato personal, su autobiografía espiritual. Y gracias a este libro tenemos muchos datos, tanto sobre él como el movimiento que él fue encontrando a su paso. Y entonces leemos en este relato muy personal. También deberías decir una cosa. Este libro, esta autobiografía, algunos observadores la califican como un clásico del misticismo cristiano. Y entonces en este libro nos enteramos de cómo era la persona en su juventud, cómo eran sus padres, muy respetados en su comunidad, y le dieron una educación que le hacía consciente de la importancia de la justicia. Era un chiquillo muy sensible y siguió siendo una persona muy sensible toda su vida, con grandes inquietudes. Y según fue creciendo, le interesaba mucho hablar de la fe cristiana y hablar de Dios y tal, y se acercó a los sacerdotes, a los pastores, ¿verdad?, que encontró, y muchas veces, bueno, casi siempre quedó decepcionado porque les parecían muy superficiales. No encontró en ellos la misma inquietud que le inspiraba a él para ir más allá de la superficie. Y claro, eso lo lanzó a una serie de crisis. Se sintió muy, muy solo y deprimido. Entonces, en una de esas crisis muy graves, apeló a Dios y leyó la respuesta en esta forma. Una voz le dijo: hay uno, Cristo Jesús, que puede hablar a tu condición. Y luego dice en su diario: escuchando esto, mi corazón dio un salto de alegría. Esto marcó para él, desde luego, un antes y un después, este momento, ¿no? Y entonces él recorrió el norte del país, y en estos dos sitios, Pendle Hill y Furbank Fell, que son como picos en un paisaje lleno de colinas, ¿cómo se llama esto? Por ahí circulaba bastante gente con ganas de, pues sí, de hablar del cristianismo, y eran buscadores, como decíamos antes. Y entonces cuando él anunció que iba a hablar allí, pues mucha gente se acercó. Y él cuenta en su relato: sobre aquella altura me sentí impulsado a proclamar el gran día del Señor. Les mostré a todos el Espíritu de Dios que estaba dentro de ellos. Aquí tenemos una pequeña ilustración que me parece muy chula, que viene de una obra que se hizo en los años 80 y 90 del siglo pasado. Una señora inglesa cuáquera de esa zona, de esa misma zona del país, se le ocurrió, tuvo una visión un día que estaba fregando, me lo contó después, en la cocina. Como esa visión, quiso hacer un tapiz enorme con imágenes bordados de tantos incidentes, tantos eventos, tantos momentos importantes en la historia del cuáquerismo. Y puso manos a la obra y lo consiguió. Ella no vivió hasta verlo completo, pero esto se hizo durante su tiempo mucho, y recorrió Inglaterra y una parte de Estados Unidos mostrando sus tapices, y la gente se entusiasmó y muchísima gente se apuntó para borrar
todo está bordado a mano. A mí me pareció una maravilla. Yo no tenía paciencia para hacerlo, pero algunas personas sí tienen. Así que aquí tenemos un ejemplo o sea, esto muestra a George Fox hablando a la multitud en esta colina. Y dice aquí una de las cosas que él menciona en este contexto: mantén firme tu pie en la cúspide de la montaña y enfoca profundamente lo de Dios en cada persona. Aquí está. ...1652... Ahora llegamos a la parte seria, que bueno, como si lo otro no lo fuera, ahora viene la parte más seria todavía. Las persecuciones, cuarta parte. Tanto es así que según se va estructurando la comunidad de cuáqueras, pues entonces uno de los temas que siempre analizaban en las asambleas era qué pasa con la gente encarcelada, porque la hubo, y bastante. Y entonces formulaban esta pregunta para que los grupos locales respondieran al llegar a la asamblea a esto: ¿qué amigos encarcelados por su testimonio han muerto en prisión desde la última reunión anual? Resulta que tanto George Fox como una serie de pioneros con él sufrieron pedidos de encarcelamiento. Y hubo dos motivos muy frecuentes para estos encarcelamientos: desobediencia a la autoridad, porque como hacían sus reuniones sin pedir permiso, entonces esto los llevaba a la cárcel. Y rechazaban a jurar. Cuando los llevaban a juicio, les pedían siempre que pusieran la mano sobre la Biblia para jurar. Ellos dicen: no. Jesús nos enseñó a no jurar, que tu palabra sea sí, sí, o no, y punto. Y en ese sentido eran muy literalistas. Y en algunos casos los encarcelaron en base a acusaciones falsas. De todo hubo. Y es que el Código Penal pues prohibía cualquier actividad religiosa pública al margen de la iglesia establecida. Como ha sucedido en tantos países, ¿verdad? A las iglesias establecidas no les gusta la competencia. Ahora, ¿qué pasa en las cárceles? Pues leyendo estos relatos es como para quitarte un poco el sueño, la verdad. Las condiciones de vida en estas cárceles eran, por usar una palabra muy suave, antihigiénicas y crueles. Algunas amigas y amigos murieron como consecuencia de la dureza del régimen penitenciario. Otro castigo muy duro con todas estas personas era la confiscación de su propiedad, de sus bienes materiales. A pesar de esto, o quizás gracias a esto, no lo sé, la fortaleza y la entereza que mostraron los perseguidos y estos mártires, ¿verdad? Porque los que mueren en estas condiciones son mártires. El movimiento fue creciendo y llegó en el momento culminante a contar entre miembros y simpatizantes cerca de 100.000 personas, que para un país relativamente pequeño de apenas 5 millones de habitantes era una cifra bastante considerable. Entonces, una de las soluciones, que las hubo, pero con el paso del tiempo, vino por este señor, William Penn, un señor importante de una familia rica e influyente de Londres. Él se hizo muy amigo de George Fox, compartiendo con él muchas inquietudes, y él publicó una serie de escritos también. Ahora, gracias a William Penn, tenemos hoy en día el estado de Pensilvania en Estados Unidos, que se formó como colonia en su momento, mientras todavía era un territorio semivirgen, ¿verdad? Todo América del Norte.
Y entonces, claro, y gracias a esta colonia pudieron refugiarse ahí muchas familias cuáqueras que estaban perseguidas en Inglaterra, y fueron llegando otras minorías europeas también del continente y de otras partes también perseguidas. Y aquí tenemos un mapa un poco de la época colonial, que vimos un poco cómo van trazándose las fronteras entre los estados, que todavía no están muy bien definidas las fronteras, ¿verdad? Pero más o menos esto nos ubicamos, ¿verdad? Y está no muy lejos de Nueva York, el estado de Pensilvania, el futuro estado de Pensilvania. Lo que a mí más me interesa, casi, en ese sentido, es que William Penn y las personas que llegaron con él trabaron amistad con los pueblos indígenas que vivían en el territorio. Y tanto fue así que firmaron un tratado de convivencia oficial con copia para ellos y para nosotros y tal. Y tuvo vigencia 70 años de paz. Pero luego, lamentablemente, la historia da giros y vuelcos, y fueron llegando tantos y tantos y tantos inmigrantes de toda parte de Europa, y a ellos ¿qué les importaba un tratado firmado hace 70 años? Y además querían la tierra de los indígenas y los fueron expulsando. Pero por lo menos yo me felicito o me alegro, ¿verdad?, de esa pequeña chispa de luz en la historia norteamericana, de que sí hubo un momento de paz en Pensilvania. Teología. Palabras clave, frases clave del cuáquerismo. Necesitamos buscar otra silla. ¿Alguien puede ayudar? Ya tenemos, perfecto. Lo de Dios en cada persona. That of God. Lo de Dios. O sea, cada persona lleva lo de Dios en sí. La luz interior se refiere a la luz de Cristo, de cada creyente que quiere acercarse a la luz de Cristo, la busca en su interior. La verdad es un concepto muy significativo, amigos de la verdad. ¿Qué es esa verdad? La verdad era que nosotros podemos, si le pedimos a Dios, si nos acercamos a Dios, experimentar su presencia en la vida. Y esa es la verdad. No dependemos de una parroquia, de un sacerdote, de un pastor que nos explique lo que dice la Biblia o lo que es de Dios y tal. No, Dios puede comunicar con nosotros en directo. Esa era la verdad que ellos descubrieron, y para ellos fue una cosa grandísima, porque nadie había hablado de eso. Y el teólogo que más lo puso, digamos, por escrito era Robert Barclay, que era de Escocia, y publicó un libro que se titula así, Apología, ¿verdad? Por la divinidad cristiana verdadera, y etcétera, etcétera. En aquel entonces ponían siempre los títulos muy, muy largos, ¿verdad?, en la portada. Y ahora voy a tomar un poco de agua. Mejor continuamos. Bien. Sexta parte, organización. Ya desde una época bastante temprana, Jorge Fox, como le dicen algunos, se dio cuenta que hay que estructurar esto de una forma que funcione bien y a largo plazo. Entonces se le ocurrió invitar a toda esta comunidad que se estaba reuniendo, formar una junta anual. Significa verse en asamblea anual. Yo digo junta porque se usa mucho en el continente americano la palabra junta de amigos. No sé si en España tiene otro significado, por eso he puesto entre paréntesis asamblea, ¿vale? Donde van todos y todas. Y luego cada junta anual, que es el grupo grande, se divide en grupos locales, que serían juntas mensuales. Y la persona encargada de una junta no es pastor, no es obispo, no es nada por el estilo, se llama secretario o secretaria, y punto. El cargo es rotativo, y además lo rotativo es una bendición porque lleva mucha responsabilidad, mucha administración y mucho lío. Así que a los pocos años siempre piden ser relevados,
los secretarios. Así es la estructura. ¿Y cómo se toman las decisiones cuando se juntan los amigos? Pues no se vota, nunca, es tabú. Someter algo o sea, ni siquiera se considera porque no forma parte del estilo. Toda persona presente en la reunión tiene derecho a aportar ideas y consideraciones. Y una decisión será firme solo cuando la aprueben las personas presentes, cuando todas hayan podido por lo menos expresar su opinión. Y en el 90 y pico de % casi no hay ningún problema, porque muchas decisiones son un poco así de rutina, un poco pesadas. Y alguien tiene que encargarse de hacer esto y lo otro, y con suerte la conseguimos esa persona, porque muy pocas veces son decisiones tan importantes que todo el mundo está así como en tensión. Puede suceder, pero en general hay mucha rutina también en esto. Una cosa que a mí me parece interesante es que en la reunión 4 se redacta el acta ahí mismo, y antes de salir todo el mundo se lee en voz alta las actas para poderlas comentar por si le falta algo o por si algún detalle hay que corregirlo. Y si no hay unanimidad de hoy, si el tema es demasiado complicado o difícil o espinoso, pues entonces no se puede tomar hoy una decisión y se coloca en el orden del día en la reunión siguiente. La mujer cuáquera. Esta señora, Margaret Fell, conoció a George Fox ya al principio de su misión. Ella había ido a la iglesia de su parroquia, como era su costumbre, y aparece ese desconocido que se sienta ahí entre la gente y tal, y él luego dio un paso que no era muy común, francamente. En medio del sermón se pone de pie y empieza a contradecir al pastor. ¿Te puedes imaginar la conmoción en el sitio? Ella no se escandalizó, más bien se puso a llorar, porque se dijo, tiene razón lo que dice este señor, no lo conocía, pero tiene razón. ¿Y qué decía entonces George Fox ese día? Provocando, de esa forma, ¿verdad? Alterando el orden, actuando en contra de la moral y de las buenas costumbres. Ella se puso a llorar diciendo, todos somos ladrones. Todos los cristianos, a eso se refería. ¿Y a qué se refería? Porque George Fox estaba diciéndole al pastor, porque lo estaba escuchando, lo que tú estás diciendo no viene de ti. Eso lo tienes aprendido de memoria. ¿Y qué valor tiene? Tú no tienes ninguna convicción, se denota. Muy superficial todo. O sea, era muy provocador, la verdad. Pero tenía razón y Margaret Fell se dio cuenta que esto eran simplemente cosas que él estaba recitando, leyendo, bla, 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 y punto. Terminando su rutina, ¿no? Y por eso ella dice, todos somos ladrones porque actuamos así. Pero no tenemos ninguna base en lo personal, ¿verdad? Para verificar si esto es así o no. Entonces, claro, ella se hizo muy amiga de George Fox y fue militante, por así decirlo, del movimiento. Y claro, eso le mereció más de una vez ir a la cárcel. Y eso que era una señora importante, era la esposa de un juez. Imagínate tú, la esposa del juez va a la cárcel. Y dice en una ocasión, estaré sin la protección del rey, pero no estoy sin la protección de Dios Todopoderoso. Y en otro momento afirma, mantengámonos firmes en la libertad, pues Cristo nos ha hecho libres. En esta época, otra figura femenina me ha llamado mucho la atención. Mary Fisher se sintió como tocada de la llama de amor viva. Es una expresión que he tomado de San Juan de la Cruz. Pero esa llama que encendió en ella descubrir que Dios está presente hoy, si lo buscamos. Entonces ella le transformó la vida. Y tanto fue así
que Mary Fisher se animó a viajar solita desde Inglaterra, siglo XVII, hasta Constantinopla, para ver al sultán y entrevistarse con él, para hablar de Dios y de la fe. Yo no sé cómo se le ocurre, pero se le ocurrió y lo hizo. Y es muy interesante leer el relato de su viaje y de su compromiso y todo. Llegó, por ejemplo, hasta Esmirna, en Turquía, y hablaron con el cónsul, ella y las personas que estaban ahí, con el cónsul, y él sí, él les podía ayudar, claro, para que viajaran a Constantinopla, pero él se escandalizó tanto ante la idea, el cónsul, que los embarcó a un barco que iba a Venecia, porque él no quiso verlos llegar. Pero ella se dio cuenta a los pocos días en el barco, no va a Constantinopla, y pidió que la embarcaran en Grecia, en un pueblo cualquiera de la costa, y entonces de ahí ella consiguió llegar sola, no sé cómo, es que creo que lo explica, pero no me acuerdo de los detalles, pero es que parece mentira este relato, ¿no? Llegó sola ante el sultán en Constantinopla y logró entrevistarse con él. Tampoco sé cómo, porque muchos intérpretes no habría en esa época. Pero dice así en su relato, Mary Fisher: he llevado mi testimonio por el Señor ante el rey a quien fui enviada, y fue muy noble conmigo, y lo mismo digo de muchos de los que lo rodeaban. Muchos sí temen el nombre de Dios. Ellos se encuentran más cerca de la verdad que muchas otras naciones. En mí nació un amor hacia ellos que es infinito. Mary Fisher. De Mary Fisher a Mary Dyer. Mary Dyer nació en una familia presbiteriana, pero se convenció es una expresión muy cuáquera de la época, me convencí, significa que me convertí, ¿no? Y se hizo cuáquera y emigró a las colonias. Y ahí se enteró que la ciudad de Boston había impuesto leyes muy rigurosas, como en Inglaterra, prohibiendo actividades públicas religiosas al margen de la iglesia anglicana. Y eso le pareció muy provocador y no muy acorde con la ley de Dios, según ella la definía, ¿no? Entonces se fue a Boston y habló en público en la calle, y te puedes imaginar, entonces la expulsaron a la primera. Fue por segunda vez y lo mismo, la misma rutina, por así decirlo, y la expulsaron. Pero no por eso se dejó tranquila, se quedó tranquila. Volvió una tercera vez y ya les parecía a las autoridades de Boston que no podemos, esa señora, no hay que dejarla así, ¿verdad? Porque hemos sido muy suaves, ¿no?, con ella y tal. Y entonces la llevaron a juicio y la sentenciaron a muerte. Y aquí la vemos, la van llevando al cadalso, y la gente, claro, de la ciudad observando, seguramente muchos más o menos simpatizando con ella, pero era difícil, ¿verdad?, decirlo en voz alta. Y entonces ella ha dicho su testimonio diciendo que vine por obediencia a la voluntad del Señor y en su voluntad permaneceré fiel hasta la muerte. Alguien le dijo justamente en esos instantes, me han dicho que usted ha dicho esta mañana o algo así, que ha estado en el paraíso, ¿verdad? Que le llamó mucho la atención en esas condiciones de tensión y de estrés. Imagínate que te van a ejecutar. Entonces ella contesta, de hecho, he estado en el paraíso estos últimos días. Así que hablando de misticismo, creo que aquí tenemos a otra. Aquí está su estatua. Al poco tiempo de quedar ejecutada en Boston en público, Mary Dyer, pues cambiaron la ley, porque mucha gente le pareció que era excesivo el castigo. Además muchos querían la libertad religiosa, ella no era la única, y al final derogaron la ley.
y después un tiempo después les han erigido una estatua en su memoria. Dice Mary Dyer, y ahí dan testimonio, sí, por la libertad religiosa. Bien. Ahora vamos a un salto al siglo XVIII. En una casa de reuniones grande de Londres, vemos en el piso de arriba, en el primer piso, a una señora hablando, y según el letrero que tiene abajo, viene en francés, dicen que una señora predicando en una reunión cuáquera. Y eso no era nada incomún, porque la mujer tenía plenos derechos, al igual que los varones. Elizabeth Fry es una señora muy conocida en la historia de Inglaterra. Nació a fines del siglo XVIII y se hizo muy conocida como reformadora social. Le escandalizaba las condiciones de las cárceles de su época, sobre todo de las cárceles femeninas, y se movió, se puso en movimiento para reformar todo el sistema penitenciario y otros temas sociales. Y ella dijo, entre otras cosas, no basta la compasión, se requiere acción. La verdadera medida de cualquier sociedad se revela en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Tan famosa fue Elizabeth Fry que quedó así en el billete de 5 libras de Inglaterra. Estuvo ahí 15 días retratada. Volviendo a Estados Unidos, vemos a la figura de Lucretia Mott, más o menos contemporánea de Elizabeth Fry. Si nuestros principios son justos, ¿por qué hemos de ser cobardes? Lucretia Mott se dio a conocer como feminista, sufragista y antiesclavista. Aquí tenemos algunas declaraciones de ella. Primero sobre la mujer. A la mujer le dicen que ella tiene la culpa al someterse voluntariamente a su condición inferior. Sin embargo, al igual que el esclavo, ella vive bajo el peso de leyes en cuya elaboración no tiene voz alguna. Y luego sobre la esclavitud. Los millones de esclavos oprimidos en nuestra tierra son quienes más sufren, la clase más humillada. Me he sentido obligada a defender su causa. Y esto nos lleva a la octava parte sobre el antiesclavismo. Voy a decir unas palabras. Quizás la figura cuáquera iniciadora de esta corriente en el seno del cuáquerismo y que la compartían con otras denominaciones cristianas, el antiesclavismo, era John Woolman, un señor de clase media que publicó muy tarde una autobiografía titulada Journal. Y yo también lo calificaría de un clásico del misticismo, porque tuvo grandes visiones de sufrimiento y veía como el universo dividido en dos, la parte de abajo un océano inmenso de tinieblas y oscuridad y sufrimiento, voces de sufrimiento ahí, y luego encima y más grande un océano de luz y energía y amor. Y él comprendió ya a partir de su juventud el sufrimiento de los esclavos, que la esclavitud era tan normal en su época que muchos cuáqueros también tenían esclavos en casa o en el campo trabajando, o sea que era como de todo el mundo.
pero él empezó a ver la otra cara de la moneda y empezó a recorrer el país para hablar con grupos cuáqueros sobre este tema que le preocupaba mucho. Y a partir de ahí, y a partir de otros muchos que se le fueron uniendo, nació el ferrocarril clandestino, the Underground Railroad. ¿Y qué era eso? Pues eran rutas clandestinas para ayudar a escaparse, a huir a los esclavos que querían ir al norte, porque los estados del norte tenían libertad y los estados del sur eran esclavistas. Entonces los que querían huir, pues entonces se formaban estos ferrocarriles que eran como redes informales, pero eficaces, ¿verdad? Que permitían entonces, si aparecía un esclavo en una casa, entonces ellos lo acogían, los que estaban en este ferrocarril, en esta red, y le ayudaban a llegar al próximo punto donde había una casa segura, donde se podía esconder, y muchas veces tenían que viajar de noche, como es lógico. Porque, como vemos en esta imagen, salían con perros y caballos y todo para buscar a los fugitivos en muchas partes. Y en un mapa, ¿verdad?, que he tomado de The National Geographic Society, pues vemos ahí las flechas que, como muchos indican, o que van de sur a norte, ¿verdad? Los estados en azul eran los estados libres, pero algunos esclavos preferían ir más al norte todavía, hasta Canadá, porque en Canadá había libertad total. En los estados del norte también, pero ahí corrían peligro, porque los del sur organizaban a veces grupos de rescate para ellos, para rescatar o recuperar a los esclavos fugitivos y traérselos al sur. Y hubo ejemplos en el norte, ¿verdad?, incluso de norteños que cooperaban para cobrar el dinero que les daban. Y por eso algunos esclavos no se sentían seguros y iban más al norte, hasta Canadá. Y hasta hoy hay una comunidad negra en Canadá. Yo he conocido algunos durante mi visita ahí, que son pues descendientes de estos esclavos liberados. Y esto es un pequeño aparte, pero en medio de este ferrocarril subterráneo, una figura femenina se dio a conocer, pasado un tiempo, era Harriet Tubman. Ella era ex esclava y quedó libre en el norte, pero no se quedó contenta con su libertad, porque ella conocía el sufrimiento y lo conoció en carne propia. Entonces ella quiso hacer algo y fue inteligente, fue creativa y organizó pequeñas expediciones al sur, y llevándose en cada expedición al norte a un esclavo, disfrazado como esto o como lo otro. Ella misma posaba a veces como criada de una señora blanca importante. Claro, la blanca ya la cooperaba en la aventura, pero en fin, lo hacía de una forma inteligente y consiguió sacar a 70 personas una persona tras otra, un viaje tras otro. Fue incansable, Harriet Tubman. Ahora estamos llegando al punto 9, el cuáquerismo del siglo. ¿Qué pasa hoy? Porque hemos hablado mucho de historia y tiene su razón. Es que el cuáquerismo de hoy es muy diverso y de todo hay en esta viña. Por esto yo he querido hablar un poco del pasado, porque el pasado es lo que nos une a todos los grupos diversos que hoy existen. ¿Qué pasa entonces hoy? Pues a partir del siglo XIX hubo 4 divisiones en Estados Unidos que dieron lugar a la Alianza Evangélica de los Amigos, que es bastante fundamentalista. Los amigos conservadores son los que conservan en lo posible la tradición antigua, incluso las mujeres se visten a la antigua usanza. Amigos no programados, que los europeos pertenecemos casi todos a los amigos no programados, y la Junta Unida de los Amigos, que trata de unir, existe en Estados Unidos y en alguna parte de América Latina, tratan de unir varias tendencias.
Así que esta es la diversidad que existe. En Europa, como os digo, predomina la modalidad no programada, pero aún así hay cierta diversidad teológica entre nosotros. Y lamentablemente el número de adeptos va en declive. Por ejemplo, en Dinamarca, cuando yo me uní, había como 50 personas en el país, hoy quedan apenas 15. El Comité Mundial de Consulta de los Amigos es como el paraguas, ¿verdad? Que se reúne como cada 3-4 años en algún punto del mundo y entonces mandan representantes, todos los grupos afiliados. Y esta foto se tomó el año pasado, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Bien, la inclusión. Ahora un tema que nos toca bastante de cerca. Dice en este pequeño folleto Consejos y Preguntas, apartado 22, respeta la gran diversidad entre nosotras y nosotros, en nuestras maneras de vivir y en las relaciones íntimas. Abstente de emitir juicios parciales sobre la trayectoria de cualquier otra persona. El proceso de inclusión de las personas LGTB empezó más o menos exactamente en el año 1963. En aquel entonces yo tenía 18 años. Cuando yo me uní a los Cuáqueros de Copenhague, fue una de las primeras publicaciones que me leí, no porque lo buscaba, pero estaba ahí. Entonces, claro, me picaba la curiosidad. Todavía sin salir del armario, pues necesitaba un poco animarme. Y ahí sí, encontré, era la primera vez que yo leía, este folleto tiene un capítulo sobre la homosexualidad, y era la primera vez que yo leía un ensayo, un artículo sin prejuicios. Simplemente hablaban de lo que habían observado y de lo que estaba sucediendo. 10 años después nace esta publicación de un chico que fue amigo mío, David Blemeyers, La homosexualidad desde dentro. Él vivía en Manchester. Y esta homosexualidad desde dentro causó impacto. Tanto fue así que este mismo año se formó la Friends Homosexual Fellowship, comunidad homosexual de amigos británicos, que después cambió su nombre a la comunidad cuáquera lesbiana y gay, y creo que últimamente ha cambiado el nombre más y se me escapa, pero en fin, se trata de ajustar, como es lógico, a los tiempos. Y a este grupo yo lo he visitado muchas veces, he vivido en Inglaterra por etapas, así que yo lo conocí y lo seguí, y fue un grupo reivindicativo, sí, desde luego para compartir, pero en ese sentido se parece un poco a Crismón, ¿verdad? Compartir nuestra espiritualidad, pero también reivindicar en el marco de nuestra comunidad igualdad de derechos para todos, ¿no? Entonces yo hicimos muchas declaraciones, cartas abiertas al editor de las revistas cuáqueras y todo eso. Fue un proceso para mí muy, muy importante. Y todo esto llevó a una apertura cada vez mayor, y en el año 2009 la Asamblea Anual Británica de todos los cuáqueros del país aceptó de manera oficial, quedando en las actas así, las uniones formadas por dos personas del mismo sexo. Y además no lo dice de forma así como impositiva, más bien dicen, nosotros no nos toca obligar ni prohibir a nadie formar pareja, somos testigos de las parejas que se forman. Entonces esto me parece muy importante, esta actitud, ¿no? de humildad. Y esto no me lleva al tema de la sencillez, que es el último, pero me parece importante. Siempre me ha gustado la sencillez cuáquera.
La primera generación de amigos criticaban lo que decían, un poco burlones, ¿no? Refiriéndose a las iglesias parroquiales, casas de campanario, así les llamaban, steeple houses. Y entonces ellos querían construir casas sencillas sin campanario, un poco para marcar la diferencia. Y entonces esta es como una casa de reuniones típica del norte de Inglaterra, de esta generación, de este siglo, 17 y 18. Típicamente con un jardín al lado. Otra, un poco más austera, pero también de esta época. Y este es el exterior. ¿Y cómo es el interior? También me gusta bastante. Como podemos ver, aquí están ordenados los asientos en la forma de rectángulo, obedeciendo un poco al edificio, y en medio una mesa, muchas veces con un ramo de flores o con un par de libros. Y aquí hay un local moderno, donde también vemos que lo típico del cuaquerismo es disponer las sillas en forma de círculo. Bien, y ahora el resumen, lo que a mí me parece importante en todo lo que hemos compartido. Primero, los relatos y testimonios personales de los amigos cuáqueros de los siglos XVII y XVIII. 2. La plena igualdad entre mujeres y hombres. 3. La ausencia de jerarquías sociales, por ejemplo, en la forma de secretaria o secretario. 4. La doctrina de lo de Dios en cada persona. 5. La ausencia de la doctrina del pecado original. 6. El rechazo de la violencia y de la guerra. La resolución de conflictos por medios no violentos. 7. La combinación entre misticismo y activismo social. 8. El sentir de la reunión es como una forma profunda de consenso donde todas y todos participan en la toma de decisiones. 9. En la actualidad, la inclusividad y la ausencia de LGTB-fobia. 10. La sencillez de las casas y los locales utilizados para las reuniones. Con esto llego al fin del cuaquerismo, un camino de exploración espiritual, y me gustaría terminar, como hemos empezado, compartiendo un breve momento de silencio.